Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 21, el método del Tao para alcanzar el conocimiento. En este pasaje, Lao Tzu nos habla del misterio que subyace a todas las cosas, de aquello que no se puede atrapar con el pensamiento, pero que sin embargo se manifiesta en todo. Es una enseñanza directa sobre la esencia del Tao y sobre cómo, a través de la meditación, es posible vislumbrar esa naturaleza verdadera sin depender de nombres, etiquetas o conceptos. Escuchémoslo con atención. El sabio adquiere el conocimiento al seguir el Tao. El Tao es algo confuso e intangible. Es confuso e intangible, pero adquiere formas. Es confuso pero poderoso, porque abarca muchas cosas. Es profundo y caótico, pero contiene una esencia. Esta esencia es la verdadera naturaleza. Desde los tiempos más remotos hasta hoy, jamás se ha podido prescindir de los nombres para entender las cosas. ¿Cómo se puede, entonces, conocer la verdadera naturaleza a través de ella misma? Lao Tzu comienza diciendo que el sabio adquiere el conocimiento al seguir al Tao. Aquí no se refiere a un conocimiento acumulativo, intelectual, sino a una comprensión profunda, silenciosa, que surge al alinearse con un flujo natural de la existencia. En meditación, esto se traduce en una rendición interior, dejar de buscar y simplemente ser, permitiendo que la sabiduría del Tao se revele desde dentro. Cuando dice el Tao es confuso e intangible, señala que no es algo que pueda captarse con los sentidos o con la lógica. No se puede ver, tocar ni nombrar. Sin embargo, adquiere formas. Esto indica que aunque el Tao es invisible, se manifiesta constantemente en todo lo que existe. Las estaciones, el crecimiento de una flor, el latido de un corazón, la respiración. En meditación, observar estos movimientos con plena presencia es una forma de conectarse con esa energía sutil. El texto continúa. Es confuso, pero poderoso, porque abarca muchas cosas. El Tao no es un vacío sin sentido, es una potencia contenida. Unidad en lo múltiple. A veces la mente quiere orden y claridad, pero el Tao es más parecido a un río turbulento lleno de vida. Es caótico, solo desde el punto de vista del ego, que busca control. Meditar es rendirse a esa energía, sin tratar de organizarla, simplemente ser parte de ella. Lao Tzu también dice, es profundo y caótico, pero contiene una esencia. Aquí se revela una paradoja esencial. En medio del caos aparente hay una esencia, un núcleo silencioso y eterno. Esa esencia es lo que realmente somos, no el cuerpo, ni los pensamientos, ni las emociones cambiantes, sino algo más profundo. La meditación es la vía para sintonizar con esa esencia. Y concluye, desde los tiempos más remotos hasta hoy, jamás se ha podido prescindir de los nombres para entender las cosas. ¿Cómo se puede, entonces, conocer la realidad verdadera a través de ella misma? Aquí Lao Tzu reconoce que el lenguaje y los conceptos han sido útiles, pero también son una barrera. Nombrar es dividir,
y el Tao no puede dividirse. Para conocer la verdadera naturaleza hay que soltar los nombres, dejar ir esos nombres, soltar el pensamiento y observar directamente, desde la quietud del corazón. Esto es precisamente lo que ocurre en meditación. Uno deja ir, deja de definir y empieza a experimentar, a ser. Este pasaje es una invitación profunda a mirar más allá de las formas, de los nombres y de los pensamientos, y a sumergirse en la experiencia directa del ser. En esa presencia silenciosa, el Tao se hace evidente, sin necesidad de palabras. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.